Listo, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Entonces estamos iniciando hoy día nuestra sesión número 3 del curso de Comunicaciones para los Negocios 2. ¿Está bien? En este horario de mediodía. Espero que todos estén iniciando muy bien su lunes. Perfecto, ahí veo que Brian también me confirma que todo correcto con respecto al envío del formulario de asistencia. Perfecto. Entonces hoy día, recuerden que estamos en la tercera sesión. Les voy recordando el detalle de nuestra primera evaluación que será en la semana 5. Es decir, hoy estamos haciendo la semana 3, así que dentro de 2 lunes ya estamos programando nuestra primera evaluación. Ya la próxima semana les contaré algunos detalles al respecto, ¿ya? Pero de todas maneras es bueno que se los anticipe para que ustedes también lo vayan teniendo en consideración. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden intervenir por el chat. Estoy leyendo siempre sus intervenciones o si quieren por audio, no hay ningún problema. ¿Está bien? Listo. A ver, por favor, me confirman si pueden visualizar la PPT de hoy día. A ver, por favor, me confirman si la pueden visualizar. A ver. A ver, entiendo que ahí pueden ver la PPT de hoy día. A ver, por favor, me confirma. Dice sesión 3. A ver, me confirman ello. Si lo pueden ver. Ajá, perfecto, muy bien. Ahí veo que sí me están confirmando que puede visualizarse. Juan José me pregunta sobre el porcentaje de la primera evaluación. Creo que está ronda por el 10%, creo, ¿no? Igual recuerden que toda evaluación es importante y todo refleja también un promedio, recuerden, ¿no? Entonces hay que darle siempre validez a todas las evaluaciones. A ver, listo. Ajá, veo que ya varios me confirman que sí se puede visualizar. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, ya entonces ya podemos iniciar nuestra sesión de hoy día. Recuerden que esta PPT la pueden también descargar del Zoom, ¿ok? Esta PPT está en el Zoom, así que también pueden recurrir a ella cuando gusten. A ver, en relación a los contenidos que vamos a estar revisando, eh, recordarán que toda esta unidad corresponde a la teoría de lo que conocemos como texto argumentativo. Les comentaba ya en la primera clase que este ciclo básicamente va a estar enfocado en desarrollar el ámbito argumentativo en ustedes. Es decir, la capacidad de sustentación, desenvolvimiento y justificación que pudiéramos tener respecto de cualquier tema. Hemos estado planteando algunos temas sociales, económicos, políticos, y lo importante es fundamentar nuestras opiniones, ¿no? Que es lo que les manifestaba, es lo que básicamente vamos a buscar con ustedes. Obviamente ya tocando temas de empresa o de negocios en su momento, como en las evaluaciones, ¿ok? Entonces, toda esta primera unidad se llama texto argumentativo y sus componentes, es lo que vimos en la primera sesión, la diferencia entre el texto argumentativo y texto expositivo, y la semana pasada recordarán con los componentes y estructuras, ¿no? Recordarán la estructura del texto argumentativo, donde veíamos un ejemplo de introducción, de conclusión, y algunos ejemplos de tesis y argumentos. Recordarán que lo vimos al final de esa sesión. Hoy día, básicamente, al finalizar la misma, ustedes identificarán algunas características de la microestrategia de la contraargumentación, es decir, hoy ya vamos a ver algunos conceptos relacionados con la contraargumentación y las llamadas falacias, ¿está bien? Las llamadas falacias. Entonces, a ver, ¿me confirman si pueden ver? Sí, todo ok, ¿verdad? Con la diapositiva. En este momento estoy pasando una diapositiva que dice servicio militar obligatorio. A ver, me confirman ese detallito para... Si alguien tiene audio, también me encantaría que participe porque así también estoy seguro de que todo está pasándose de manera correcta. Buenas tardes. Perfecto.
Ajá, muy bien, ahí veo que una compañera perfecto me confirma que sí se escucha bien. Listo. Bueno, hablando eh, mm, de la técnica argumentativa, lo que hemos empezado a revisar la semana pasada, eh, recordarán que esta fue la última PPT de la sesión pasada, ¿no? Incluso les mencioné que por ahí tratáramos de averiguar algunos conceptos relacionados con esta propuesta para describimos, por ejemplo, en relación a tesis y argumentos. Es decir, en este momento, a ver, podríamos desarrollar alguna opinión respecto a este tema. Quizás seguramente han escuchado algunos detalles relacionados con lo que se llama el servicio militar obligatorio. A lo largo de nuestra historia, ustedes sabrán que esta era una ley, es decir, era una norma que se establecía que los jóvenes, cumpliendo ciertas condiciones y ciertos requisitos, podían acceder al servicio militar obligatorio, ¿ok? Y bueno, esta medida quedó sin efecto a partir del año 2000. Actualmente se conoce como servicio militar voluntario, ¿ok? Ahora, obviamente los que quieran servir están en todas las facultades de poder hacerlo, eh, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, sin embargo, las últimas propuestas políticas han observado que una gran cantidad de jóvenes que no tienen acceso, lamentablemente, de repente a unos estudios, por razones económicas, motivacionales, etcétera, a veces un grupo de jóvenes en nuestro país eh, a veces caen en otro tipo de actividades no tan lícitas, ¿no? Se sabe que la delincuencia juvenil se ha incrementado. Entonces, ante ese índice alarmante juvenil, algunos han propuesto que el servicio militar vuelva a ser obligatorio en general, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿ustedes qué establecerían como tesis? ¿Estarían de acuerdo o no con que se vuelva a dar el servicio militar obligatorio? Sí, no, y sobre todo argumentar por qué. Es decir, dígame el por qué creen ustedes que sí se debería implementar o debería regresarse este tipo de medidas o no. A ver, ¿alguna opinión? Como les digo, ya fundamentando un Yo poco pienso, nuestra opinión. A ver, nuestra compañera, a ver, sí, ¿alguien quería opinar? A ver, Ana Paula, Ana Paula, sí, pero ahí está Ana Paula. Sí, dime, Ana Paula, a ver, ¿qué opinas? yo pienso que sí se debería, debería volver el servicio militar obligatorio porque muchos adolescentes, o sea, hay mucha delincuencia juvenil y muchos cuando terminan el colegio se toman 1 o 2 años para poder ver si es que toman su carrera, si es que quieren estudiar y si es que no. En ese tiempo podían tomar el servicio militar obligatorio, pero siento que debería volver con ciertos parámetros, o sea, que se respete el derecho, la conciencia del derecho humano. Ajá, ajá, muy Eh, bien, Ana. Sí, sí, dime, También, dime. gracias al servicio militar obligatorio, ofrecen muchas posibilidades de carreras y de trabajos. O sea, ya listándote, te ofrecen una serie de universidades a las que puedes ir y qué carrera quieres tomar, y así se disminuiría la pobreza o sea, la delincuencia juvenil. Ajá, entiendo. A ver, ajá, muy bien, Ana Paula. Ana Paula, entonces, estaría de acuerdo, nos manifiesta, eh, con esta medida, nos has puesto dos detalles argumentativos, ¿no? Un detalle es la conveniencia de tomar esta medida en relación al beneficio que podría traerle a muchos jóvenes que no tienen acceso, por ejemplo, a estudios. Se sabe también que en el ámbito de las Fuerzas Armadas brindan algún tipo de facilidades, que no es que tampoco recurren a ello, les brindan oportunidades de estudiar, desarrollar algún tipo de estudio técnico, etcétera, a los que van a ir a servir a la patria. También nos habla de un tema social, ¿verdad? Es decir, que esta población juvenil que de repente por ahí está en dudas respecto a su futuro, podría ser una muy buena forma de reconducirlos, reorientarlos, ver la vida de distinta manera, así que también podríamos tener un beneficio en cuanto a esta población social de los jóvenes, ¿no? Muy bien. Profesor, Como les digo, profesor, cada quien tendrá un punto de vista. A ver, otra opinión, a ver, sí, a ver quién, a ver, nuestro buenas compañero. tardes, soy Aldair. Aldair, sí,
Muy bien, Aldair, a ver, dime, ¿qué Voy a opinas? dar mi tesis o punto Sí. de vista, ok. Mi punto de vista sería de que sí hubiera servicio militar para los jóvenes, pero jóvenes que, por ejemplo, hayan terminado la secundaria y no tengan o todavía no sepan qué estudiar. Es decir, porque como ya mencionaron anteriormente, hay Ujú, jóvenes que terminan la secundaria y pues ujú. no se dedican a nada, simplemente están en sus casas o trabajando, y pienso que sería también buena idea mandarlos al servicio militar obligatorio, si es que no fueran a Ajá. estudiar. Pero hay otros jóvenes que, por ejemplo, si quieren ir a estudiar, si tienen los medios para ir a estudiar, entonces para ellos no se les aplicaría el servicio militar. Es mi opinión. Ajá, muy bien, nuestro compañero Aldair. Perfecto. Que estás comentando con ciertas condiciones. Como les decía, el término obligatorio tampoco entendamos que así a tabla rasa, ¿no? Todos van y nada. Anteriormente, este término obligatorio era referencial, es decir, no es que todos iban, ¿no? Porque obviamente en los cuarteles no se daría gabasta. Era una denominación general, pero habría que cumplir ciertas condiciones. Y como bien manifiestas, los jóvenes que, por ejemplo, ya demostraban que iban a cursar algún estudio superior o iban a continuar con sus estudios en otro ámbito, por ejemplo, estos jóvenes no iban, ¿no? También tendrían que cumplir ciertos requisitos a nivel médico, ¿no? Por ejemplo, en mi época que era obligatorio, por ejemplo, yo podría haber ido, pero yo, por ejemplo, tenía problema de la vista, ¿no? Miopía y todo eso, entonces había que cumplir ciertas condiciones para ir al servicio militar, ¿verdad? Entonces, no es que todos tendrían que ir, sino que hay ciertas condiciones que de todas maneras podrían exonerarlos, ¿no? Como bien dice nuestro compañero Aldair, efectivamente los que cursaban estudios después, no, en ese caso no tendrían que ir. Ajá. Entonces veo que ahí hay dos opiniones de nuestros compañeros que sí están de acuerdo. A ver, en el chat, a ver, José Yair nos dice, yo diría que para los que, bueno, no están haciendo nada, ¿no? Como los vagos nos menciona, de repente para ellos se podría aplicar esto. Es más, esta medida o esta nueva propuesta ha salido a partir de esta situación, como mencionamos, para la famosa generación Nini, ¿no? De repente he escuchado ese término, la generación Nini, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? De ahí viene esa denominación Nini. Ajá, Javier Roberto no dice, de acuerdo, él está de acuerdo para personas mayores de 17 que no estudian ni trabajan porque mayormente se dedican a la delincuencia, así es. Como les digo, por ahí se marcaba. Joel nos dice, concuerdo. Ah, y nos habla de los exámenes psicológicos como les digo, ¿no? Hay ciertas condiciones que hay que pasar para poder servir. Eliel nos dice, yo creo que sí, profesor, porque con tantos jóvenes en las calles fomentando desorden y miedo en cada ciudad, debido a sus actos delictivos, esta ley traerá consigo más orden y más seguridad a la ciudadanía. Ajá. Profe, Algunos creo que si van al servicio se volverán más violentos. Ajá, Joel nos expone un aspecto negativo que menciona que podría tornarlos violentos a los jóvenes que van a los cuarteles. Bueno, para ello también tendríamos que poder mencionar, ¿no? Cómo es la preparación en los cuarteles, ¿no? Yo entiendo que en la época terrorista, ustedes sabrán que vivimos una etapa terrorista muy fuerte, seguramente la formación era bastante rigurosa, bastante fuerte, como yo he escuchado historias, he tenido familiares, pero entiendo que actualmente los cuarteles de repente ya no es tan fuerte como antes, ¿no? Por ahí he escuchado alguna información al respecto. Sí, a ver, una opinión final. Un compañero me parece quería opinar, a ver, por audio, a ver, algún compañero, a ver, no sé, alguien quería opinar, a ver, mientras estaba leyendo los chats, a ver, no sé, creo que estaba por ahí alguien. Bueno, acá Carlos Enrique, asistencia, ya, ahora vuelvo a poner el link. Aldair, no dice soy, soy yo. Profesor, Ajá, disculpa, disculpe. no, sí, Aldair, no te preocupes, Aldair. A ver, Claudia, Brian, yo creo que es. A ver, eh, profe, disculpe. Y las a ver, personas que tienen, Claudia, sí, las sí, Claudia. personas que tienen posibilidades de estudiar, por ejemplo, que sus padres les brinden estudios, pero ellos no quieren hacer nada con su vida. Para ellos sí estaría bien también el servicio militar obligatorio y que vuelva como Ujú, antes, porque donde he escuchado que ahorita ya no se les puede ni gritar ni pegar a las personas, porque al toque ujú, demandan. Y hay personas que, por ejemplo, tienen
quieren estudiar, pero no tienen las necesidades, o sea, por ejemplo, no pueden porque no tienen recursos. Ujú. Y hay veces Así que es. ellos se la buscan de cualquier forma trabajando para poder solventar sus estudios. Y otras Ujú. personas que tienen no pueden porque no se les da la gana. Así es, claro, ahí tendríamos que ver los distintos casos, las distintas motivaciones también. Hay jóvenes que, por ejemplo, pueden estudiar, pero deciden incursionar a la vida militar. Como les digo, ya son las propias vocaciones de servicio quizás que tengan. Habría que ver esos casos, ¿no? Pero la ley, como les digo, ¿no? Menciona ciertas condiciones, obviamente, ciertos requisitos. Así que veo que la mayoría está concordando en el hecho de que si son jóvenes que no tienen acceso a una educación por distintas razones, no tienen de repente fijo su futuro, no saben qué hacer. Entonces ellos que quizás por eso, por esa indecisión, a veces caen en hechos que no son correctos. Ustedes saben que esto puede arrastrar vicios y todo eso. Entonces, de repente en esos jóvenes sí enfocar este tema y es lo que se sugirió en esta ley, ¿no? Esta ley, ustedes verán, podrán googlearlo, se propuso este año, en mayo del 2020, ha quedado en stand-by por esta cuestión de la pandemia, pero está ahí como proyecto de ley, ¿no? Así que en su momento, seguramente el próximo Congreso podría estar revisando el caso y ahí saldría obviamente las condiciones y los requisitos para poder hacerlo, ¿no? A ver, Carlos Profesor, Enrique, y disculpe. para todos los alumnos, a ver, sí, un ratitito, para Carlos Enrique y todos los demás alumnos que ingresaron después de que puse el link de asistencia, ahí está en el chat, ¿ya? En el chat acabo de poner otra vez el link de asistencia para que los que han ingresado después. A ver, Brian Smith nos dice, creo que sí, en el caso no estuviera estudiando, elaborando o algo, elaborando en algo, o laborando en algo, ¿no? Ajá, entonces también están, concuerdan en el detalle para los que no estuvieran realizando alguna actividad productiva. José Yair, lo malo es que algunos padres no lo permiten, no permitirían que vayan a sus... Ah, bueno, eso también sucede, ¿no? Como les digo, el término obligatorio es general, pero hay ciertas excepciones, ¿no? Ahora, esto si lo vemos en otros países, esto sí es obligatorio, ¿no? Vean el caso, por ejemplo, de Corea, ¿no? En Corea, por ejemplo, es difícil que perdonen a algún joven, ¿no? Hemos visto incluso que hasta futbolistas han ido a servir a su patria. Eh, Eximir a Alexander, la militar desde ahora debe- ya no es la misma que antes, ahora se escapan a eso. A ver, ya, y una opinión final, ya, para ir cerrando con este temita y seguir avanzando. A ver, una opinión de una compañera, creo, a ver, porque a Profe, propósito, esto del yo, servicio... Aldair. Ah, perdón, ya. Ah, Aldair, otra vez, ya, Aldair a ver, soy dime, yo. Aldair, ¿qué pasó? Sí, Sí, disculpe. disculpa, no, es que a veces escuchaba Este, el tono. Sí, dime. es que estoy enfermo. Bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Tendrían que ir a servicio militar, pero ¿y las mujeres? ¿Qué harían? O sea, Sí, si no no, no, estudian, no. ¿qué deberían hacer? No, ¿También ir al muy servicio bien. militar o qué? Excelente, Aldair. La propuesta en realidad es para ambos sexos, es decir, el servicio militar, que ahora está como proyecto de ley, contempla tanto a los hombres como a las chicas. ¿Ya? De repente antes no era tan masiva la presencia femenina en nuestras Fuerzas Armadas, pero no, Aldair, ahora sí, en realidad se propone para ambos sexos, es decir, tanto para hombres como para las mujeres. ¿Ya? Entonces, por ahí de repente también las chicas tendrían que haber una opinión, ¿no? Porque ahora el tema de la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas ya es más común, ¿no? A diferencia de hace algunos años. Ajá. Y bueno, Felicia Nayeli, bueno, nos da una serie de razones, ¿ah? Ella está de acuerdo para aquellos pandilleros, barras bravas, locos sueltos, drogadictos, bueno, hay una serie de personas que ella menciona. Eh, ajá, personas que, bueno, entiendo que pocos valores nos menciona, poco amor a la familia, bueno, digamos potenciales delincuentes, ¿verdad? Algún día terminarán delinquiendo y por lo menos deberían saber lo que es levantarse temprano, vivir con orden. Ajá, entonces ellos se debería exigir, entiendo, Felicia, por lo que nos dice, ¿no? Ujú. A mi entender, es una medida que es para los desadaptados, porque los que trabajan y estudian al menos tienen algo de conciencia para un cambio, ¿no? Ujú. Bueno, como les digo, claro, cada quien tiene una opinión y bueno, precisamente es ello lo que seguramente entró como propuesta de ley. Walter, las personas que cometen delitos deberían reivindicarse con la sociedad prestando servicio militar. Es más, en plena pandemia se sugería que muchas de estas personas o jóvenes que los hallaban en las calles, no sé si escucharon la noticia,
prestando servicio militar, nos dice Walter, y pagar los costos de su estadía en las cárceles realizando obras en favor de la ciudadanía. Ah, perfecto, es otra medida que también he escuchado. Janina nos dice, yo estoy en contra. Ajá, acá miren, acá vemos una opinión en contra del servicio porque nosotros lo vemos desde el punto de vista externo, olvidando que dentro existen cosas que denigran a la dignidad humana, como por ejemplo el maltrato de las personas con alto rango y los problemas de... Ah, muy bien, Janina. Bueno, ustedes saben que como todo tema polémico es susceptible de ser visto positivamente o de manera negativa. En este caso, Janina ve el aspecto negativo dentro de todo ello. Revela una especie digamos, situaciones delicadas en contra de los derechos humanos de las personas que van a servir a la patria, ¿no? Se sabe mucho en estas cuestiones de la vida militar, ¿no? Que de repente por ahí se infringen algunos derechos, de repente, o pueden cometer excesos, ¿no? Como ha ocurrido, ¿verdad? En las famosas escuelas, en las escuelas de oficiales, suboficiales, hay historias que por ahí se saben, ¿no? En todo caso, bueno, también es un punto válido para poder observar. Precisamente en el debate se ven todos estos aspectos. Ruth Victoria Temoche nos dice, debe volver ya que eso mantendrá el orden y seguridad en la población. Ana nos dice, en Corea si no vas al servicio te meten preso y te... Así es, Anita Paula Moreno, efectivamente. No sé si los que son futbolistas, les gusta el fútbol, ahí verán el caso de un futbolista coreano, ¿no? Que tuvo que ir a servir a la patria. Ana Paula, hay muchas chicas que tampoco hacen nada. Sí, como les digo, el tema es indistinto ahora en relación al género, ¿no? José Yair, algunos padres pagan plata. Ah, también se sabe ello, así es. Muy bien, José Yair. Este también es un tema que se veía antes, que muchos jóvenes que deberían ir al final no iban, ¿no? Bueno, como les digo, esto nos sirve para dar pie a lo que vamos a tocar hoy día, que es la contraargumentación. Ya, a ver, sí, a ver, ¿alguien quería opinar? A ver. Ah, Sí, Felicia, profesor, sí, sí, buenas tardes, profesor. Quería también sí, buenas tardes. decir o aumentar algo Sí, que creo que como se llama que si en Perú pusieran más reglas, no estaría tanto con la delincuencia o viendo tantos chicos sin estudiar. así es, claro. En este caso, seguramente podríamos exhortar al Estado, ¿no? ¿Qué alternativas les ofrece a los jóvenes que no estudian y trabajan? Es decir, el Estado también debería tener de repente algún programa social, algún tipo de institución que ve estos temas, ¿no? Porque estos jóvenes que no estudian, otros no trabajan, muchos de repente por distintas razones, cuestiones económicas, apoyo, de repente por ahí terapia en cuanto a terapias motivacionales. Entonces de repente estos chicos están a la deriva, entonces no saben qué hacer y muchos al final son captados lamentablemente por el mundo delincuencial, ¿no? Vean el caso de los sicariatos, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado el caso de los sicariatos juveniles. Es más, hay bandas que captan a jóvenes menores de edad y los van convirtiendo en sicarios, ¿no? Por el tema legal, ¿no? Ustedes saben que no pueden ir a la cárcel y todo. Entonces, en virtud a eso, el Estado, ¿qué está haciendo? ¿No? Es lo que reclama nuestra compañera también Felicia, ¿no? El Estado, ¿qué está ofreciéndole a los jóvenes contra esto, ¿no? Ujú. Paula nos dice, es bueno también que las chicas vayan al servicio con ciertos parámetros. Por supuesto, ¿no? En realidad, claro, en el servicio tampoco o el cuartel no es un lugar pues para violar los derechos humanos, ¿no? Aunque como les digo, créanme que la vida en los cuarteles era una cosa en la época terrorista, yo he tenido familiares ahí en ese ámbito y cómo los trataban y entiendo que en esta época ya el trato de repente ya es mucho más, ¿no? Mucho más, humano, ¿no? Pero en la época terrorista sí, créanme que esta formación militar sí era bastante estricta, ¿no? Bueno, esto nos sirve para entrar al tema de hoy, ya que es la contraargumentación. Ustedes, tanto en la parte oral, los que han intervenido por audio, los que han escrito, verán que algunos están a favor del tema, creo que la mayoría, pero algunos también veían el tema de manera negativa, es decir, en contra. Y está bien, porque en todo debate, en todo tema polémico, siempre hay puntos de vista encontrados. Es más, para hallar consenso se tiene que intercambiar este tipo de ideas para legislar de la mejor manera, ¿no? Es decir, en un proyecto de ley también se tienen que observar, cuando hacen las leyes, créanme que escuchan todas las partes. Normalmente escuchan las partes involucradas, a los expertos, entonces recogiendo esta información y estas opiniones,
que en algunos casos pueden ser contradictorias, es decir, puede generar un debate abierto. Precisamente lo que se trata es de conciliar esas opiniones y hallar un punto medio, como se dice, ¿no? Entonces, esto nos sirve para ver el tema de hoy día, que es la famosa contraargumentación. En un debate, contraargumentar significa hacer notar los errores de la argumentación contraria. Es decir, si yo observo alguna debilidad en la opinión de mi interlocutor o mi interlocutora, entonces lo que estaría haciendo es contraargumentar, ¿no? Entonces, presentaría una idea que rebate lo que la persona ha dicho. Por ejemplo, si yo en este momento dijera, yo no estoy de acuerdo con que se reactiven los casinos, como ya se sabe, en noviembre ya están abriendo los casinos. Yo no estoy de acuerdo con que se reabran los casinos. ¿Por qué? Porque huelen a cigarrillo. O sea, si yo defiendo esa opinión señalando que huelen a cigarrillo, argumentativamente sería bastante fácil de rebatir, es decir, sería muy fácil de que me contradiga, es decir, de que en un debate me traigan al piso, ¿no? Me lleven al piso porque es un argumento bastante débil, ¿verdad? Es decir, yo no puedo argumentar algo porque simplemente no me gusta su olor, ¿ok? Entonces, ello sería en un debate bastante fácil de contraargumentar. Por ello es que cuando hablamos de un debate, tenemos que siempre estar escuchando a la otra parte para enfocarnos en las debilidades que tenga su comentario, ¿ok? Entonces, como les digo, si yo dijera, no, que no abran los casinos porque huelen a cigarrillo y a mí no me gusta el cigarrillo, huele feo. Ya, listo. Entonces, en un debate, tranquilamente, los dueños de los casinos o un abogado de los casinos me puede contraargumentar fácilmente. Incluso estoy viendo que algunos mencionan esos detalles, ¿verdad? A ver, es una argumentación débil, entonces tranquilamente se puede contraargumentar. A ver, acá en la segunda parte dice, en una contraargumentación se habla con seguridad de lo que se está diciendo, para así refutar, cuando hablamos de contraargumentar estamos hablando de refutar la argumentación contraria con pruebas, precisamente. Por ello es importante que en todo debate, en todo intercambio de ideas, manejemos información. Esa información tiene que ser válida, sólida, de fuentes confiables, etcétera, ¿no? Como les he dicho, en un debate no importa mucho tu opinión, en realidad lo que más importa es en qué te basas para afirmar ello, ¿ok? Entonces la evidencia, la ciencia es lo que más se debe utilizar en cualquier debate, en cualquier intercambio de ideas, ¿verdad? A ver, puntos de apoyo para los contraargumentos. Un contraargumento que consiste en una simple afirmación no es convincente. ¿Está bien? Es decir, no, yo no puedo opinar de algo por solamente opinar. Por ello es importante que basemos en puntos de apoyo a citas, es decir, declaraciones de expertos, casos, que pueden ser noticias, ejemplos de otros países, de otras regiones, estadística u otros documentos que nos ayuden a sustentar lo que se contraargumenta. Es decir, yo no le puedo dar la contraria a alguien porque simplemente quiero darle la opinión contraria o no me caiga, ¿no? Ello, por ejemplo, no sería un debate alturado o no sería un debate científico. Lo que debemos hacer es contraargumentar, pero con razones también válidas y sólidas, ¿no? Que demuestren la debilidad argumentativa contraria. Ajá, acá leo, por ejemplo, que nos hablan que los casinos son un vicio. Ajá, Joel nos habla que los casinos son un vicio. Ah, bueno, Jair nos recordaba un poco la vida militar, ¿no? Sirvió 3 años y salió con pago. Así es, claro, como les digo, hay muchos aspectos que podemos ver incluso de personas que han ido al servicio militar y han salido reenganchándose, han seguido unos estudios superiores y siguen en la vida militar, ¿no? Bueno, a ver, obviamente, bueno, Ana Paula, sería mejor que reactiven los cines que los casinos. Los casinos son un vicio también, nos dice Ana. Ajá. Vemos que hay varios que están en contra también de que se reactiven los casinos. Joel, obviamente acumularía gente, así es. Bueno, igual que los cines, ¿ah? Igual que los cines. Es más, igual que muchas actividades que se están reactivando, están aglomerando gente, ¿no? A ver, Walter, en ese caso se puede prohibir el uso de los cigarros en los casinos. Ah, muy bien. Es más, tengo entendido que hay zonas, no, en los casinos, hay zonas para fumadores, entiendo, ¿verdad? Y hay zonas donde no se puede hacer ello. José, te endeudas porque es un vicio.
Joel, cierto, empeñas total. Bueno, el tema de los casinos, ustedes saben que arrastra también una problemática muy, muy triste, ¿no? Es que muchos llegan a la ludopatía, ¿verdad? Entonces, para contraargumentar el hecho de que se reactiven los casinos, sí podría recurrir a los casos que señala en relación a los vicios, ¿no? Que en este caso podría fomentar la ludopatía o de alguna manera estaríamos llevando a mucha gente a- a que en los casinos pues tengan esa forma a veces de gastar sus dinero, ¿verdad? Así es. Y ustedes saben que ese tema es bastante delicado en muchas familias, ¿ah? Yo he conocido historias pues de familias que se han quebrado precisamente porque por ahí el papá o la mamá empezó a ir a los casinos, empezó a gustarle ese tipo de vida. Y ustedes saben que mientras así como ganas, también pierdes. Y entonces, pues, en algunos casos, como se dice, ¿no? El casino, igual que los bancos, siempre ganan y al final generan muchos problemas. Hay familias que se han quebrado por ello. Las personas que han caído en la ludopatía han llegado a vender sus cosas, han llegado a vender sus televisores por este tema. Entonces, si yo estaría en contra de los casinos, más allá del olor a cigarrillo, podría sí exhibir este tema social de la ludopatía. Ese, por ejemplo, sí podría ser un argumento más sólido que el otro argumento que expuse sobre el olor de los casinos, ¿no? El olor a cigarrillo. Como les digo, ¿no? Ahí podríamos seguir viendo qué argumentos son más sólidos que otros, ¿verdad? Pero hay argumentos que sí debemos seleccionar por la solidez informativa que tienen. Estas son las que yo pondría en un debate, por ejemplo. ¿Ok? Hablan de la creación de los casinos y todo. Bueno, a ver, para contraargumentar, porque estamos en esta parte contraargumentativa, ¿ustedes qué me dirían? Ustedes, todos ustedes seguramente han llevado el curso de religión, quizás algunos no, ¿verdad? Pero bueno, en cierto momento en el Perú siempre se brindaba un curso de religión. ¿Ustedes están de acuerdo? Güey, Fen, excelente, por supuesto. Seguramente hay gente que está de acuerdo con los casinos, que esto también se debe normar, controlar. Habla de la comida gratis. Bueno, eso, por ejemplo, en un debate, eso sí lo podríamos contraargumentar, Wei Feng, ¿ah? Ustedes saben que esto de la comida gratis, las bebidas, todo es una estrategia comercial, ¿no? O sea, no es que lo hacen de buena gente tampoco, ¿no? No es que lo hacen porque son, tienen un alma caritativa los casinos. Ellos tienen una estrategia, pues, ¿no? Así que la comida, los tragos, los sorteos, todo tienen un porqué, ¿no? Que las anfitrionas, las señoritas te atiendan bien, tiene un propósito, ¿no? ¿Saben? Eh, se sabe que en un casino, por ejemplo, no hay relojes, ¿verdad? Ustedes saben esa estrategia, ¿no? No hay relojes, por ejemplo, en las No paredes, hay ni relojes. ventanas, no hay No hay entrada de ventanas. sol. Pucha, ahí Así que te es. pierdes. Hay toda una estrategia, o sea, eso no es casual, ¿ah? Todo eso está diseñado en un casino y se sabe, pues, ¿no? ¿Cuál es el propósito que persigue, ¿no? Así que argumentativamente lo que dice Wei-Fei, que nos dan comida, que son de repente muy, muy amables, eso sí podríamos contraargumentar. Bueno, yendo a este tema de la religión en los colegios, ¿ustedes qué dirían? ¿Estarían de acuerdo con que se siga impartiendo en las mallas curriculares y se siga contemplando, por ejemplo, en la primaria, en la básica regular, que se siga brindando el curso de religión? Tengo entendido que en la secundaria de repente por ahí ya algunos colegios me parece que han sacado el curso de religión o llegan a la famosa exoneración, ¿no? Seguramente han escuchado exonerarse del curso de religión. Entonces, algunos Profesor, señalan, entonces, si los vas a exonerar, mejor es que el curso ya no se dé, porque a veces cuando los exoneras, en esa hora que hace el chico que está exonerado, de repente lo tienes ahí relegado, o de repente es una hora donde no hacen nada, entonces algunos señalan que mejor ya no debe estar el curso de religión en los colegios, porque ahora hay tantas, ¿no? Muchos alumnos que profesan distintas religiones, así que ya no hay que dar eso en los colegios. ¿Ustedes qué dirían? A ver, alguien quería opinar por audio, a ver. profesor. Sí, a ver, Aldair, sí, Hola, soy Aldair. sí, dime. Bueno, yo pienso que sí, pero no. Por ejemplo, sí, porque sé que en el Perú es un país católico, ¿no? Entonces sería como que cambiar toda la malla curricular solo por 2 o 3 estudiantes que no profesen esa religión. Y a los alumnos que no profesen esa religión, no lo sé, tal vez se les debería dar un tiempo para ir al baño, para estar sentados en clase,
Tal vez atendiendo la clase o revisando Ujú. sus tareas, no sé. Porque, por ejemplo, yo en mi colegio, yo no profesaba esa religión Mm, y me exoneraron, pero yo estaba en el salón escuchando igual la clase y a veces Ajá. participaba con lo que podía, ¿no? Ujú. Ajá, Profe, claro, Aldair, por supuesto, cada quien, como les digo, profesor, tendrá una experiencia propia a partir del curso. Y acá vemos un punto medio de Aldair, ¿no? Me parece que en parte está a favor, pero en parte también estaría de acuerdo con que se saque. A ver, una opinión más. A ver, nuestro compañero, me parece, a ver, profe, ¿quién quiere intervenir? Ajá, nuestro compañero Sarango, me parece, ¿verdad? A ver, buenas tardes. sí, buenas Eh, tardes. A ver, ¿qué opina nuestro compañero Sarango? A ver. yo creo que más que todo como un curso debe de ser como que una cultura religiosa, algo que debes de saber, no porque creas o no, porque como a otras personas no les gustan las matemáticas, pero deben de estudiarlas y entrar a las clases para tener una base, conocimientos o a comunicación. A Ajá. veces no les gustan las Ujú. letras, pero debes de tener una base para poder más que Ajá. todo desenvolverte, ¿no? Y yo creo que también en religión tienes que saber lo básico, no es porque si yo no creo, me salgo de la clase y voy a estar pagando por el colegio, Ujú. porque si no, Ujú. saldrían, pero yo creo que yo estaría a favor, ¿por qué? Porque más que todo por creencias, yo digo por cultura religiosa, para ver cómo se hizo la Biblia, los apóstoles, ¿no? Pienso, Ujú. ese es mi punto de Ajá. vista. Por supuesto, muy bien, Sarango. Acá nuestro Profesor, compañero entonces listo, ha expuesto, a ver, ya para resumir, a ver, acá estoy tomando apunte de sus, a ver, ya, una última para cerrar este tema de religión, ya a ver, por audio al menos, ya, a ver, a ver, profesor, alguien que dice, a ver, Felicia, sí, a ver, ¿qué nos puedes decir? profesor, yo creo que no, porque además, sí, tenemos diferentes religiones en Perú, pero todos creemos en el mismo Dios. Diferentes Ujú. creencias, sí, pero todos creemos en Dios y creo que no deberían exonerar el curso de religión. En mi caso, yo tuve una compañera que exoneró el curso, pero fue porque tenía otra religión, pero le digo, pero ¿por qué lo exoneraste si al final todos creemos en el mismo Dios? Solamente son creencias y diferentes Ujú. cosas que cambian. Bien. Entonces, de acá nuestra compañera Felicia, ella, Profesor, por ejemplo, sí disculpe, está de disculpe. acuerdo con que se dé todavía el curso de religión. A pesar de que hay diversidad de religiones, ella considera, igual que Sarango, entiendo que deberíamos de todas maneras, de repente en ese curso, no solamente es que se hable específicamente de temas religiosos, por ahí los valores cristianos o los valores morales que también consideran importantes, debe recibir también dentro de su formación los niños, ¿no? Bueno, yo entiendo así esos comentarios. A ver, a ver, ya, una última, Aldair, ¿no? Me parece, Aldair, ¿sí? ¿Querías cerrar? Sí, profesor, A quería ver, sí, dime. decir que, o sea, lo que yo sé es que no todas las religiones creen en el mismo Dios. Hay, por ejemplo, religiones en Ah, muy India bien. que no tienen ni Excelente. idea de qué es Dios. Por ejemplo, viene alguien de la India y tú le enseñas discúlpeme la palabra, pero le enseñas a un Ujú, hombre ujú, crucificado y va a decir, ¿qué ujú, es eso? ¿Por qué le tengo que rezar? Y entonces no ujú. todas las personas creen en el mismo Dios. Ajá. Muy bien. A ver, Aldair. Aldair hace una observación, bueno, está básicamente contraargumentando lo que manifestó Felicia, ¿no? Y va en relación a un detalle que también lo escuché de tu parte, Aldair. Mencionaron que el país, nuestro país, es un país católico, básicamente, y también mencionó nuestra compañera que todos creemos en un Dios, o sea, con distinto nombre, pero creemos. A ver, eso, o sea, si Profe, vamos a debatirlo, por ejemplo, Profe, podríamos decir que en profe, nuestro país, al menos en leyes, así, déjame cerrar este temita para que no se me vaya, en relación al hecho de que somos un país católico, en realidad nuestra constitución señala que somos un país laico, es decir, con libertad de culto. Entonces, ahora, profesor, pero el Estado apoya más a la Iglesia Católica. Ya, ese sí es otro tema, ¿no? Aunque por ahí también podríamos decir que también le da ciertos beneficios a las iglesias en general, sí podríamos decir también que la realidad dice que hay un poco más de apoyo a la Iglesia Católica, pero constitucionalmente el país es un país laico, ¿ya? Entonces, el país no es católico básicamente en materia de leyes. Y lo que dice nuestra compañera Felicia en relación a que todos creemos en algún Dios,
como bien he escuchado o he leído algunos comentarios acá en el chat, disculpen que no lea a todos, he leído, hablan del ateísmo, ¿no? Y bueno, y es cierto, algunos adolescentes desde ya no creen en absoluto en ninguna forma no tienen ninguna creencia religiosa, ¿no? Entonces, bueno, es también generalizar por ahí, sí tendríamos que ver algunos de estos aspectos, ¿no? Pero sí, pues es un tema, como les digo, tan abierto, tan polémico, que hasta ahora, como les digo, ha habido mucho debate en el plano educativo en relación a esta materia. Y a ver, ya, y una última opinión, sí, para no cerrarnos, a ver, aquí alguien quería opinar, me parece, por audio. A ver, quería cerrar esos dos comentarios porque lo importante es que vayamos viendo, vayamos analizando cada opinión, como les digo, ¿no? No con el afán de discutir, sino con el afán de ir viendo algunas situaciones específicas que vayan aportando al tema, ¿no? Acá lo importante es formarnos una opinión sólida respecto de cualquier tema, ¿no? ¿Está bien? Además, todos ustedes, de su experiencia, tendrán distintas opiniones, quizás, ¿no? Hay muchos padres de familia que, por ejemplo, eh, ponen a sus hijos especialmente en colegios religiosos, ¿ah? De repente, muchos de ustedes o muchas de ustedes han estado en colegios religiosos, es decir, dentro de su malla curricular contemplan la parte de Profe, oración, la parte de tener estas prácticas religiosas, porque hay padres que buscan ello precisamente. Así que ahí profe, también no podría objetar esto. Sí, a ver, Estefano, sí, dime. una pregunta, a eso iba mi pregunta. Usted como padre pone a su hijo en un colegio religioso y su hijo no cree en Dios o No es, cree. Ah, no y cree. pasa. Y le dice al profesor, yo no quiero entrar a su clase pues porque simplemente no creo y usted no me puede obligar, pero Ujú, el profesor le responde, y entonces, ¿para qué vienes a este colegio si no crees en Dios? Si este ujú, colegio es más que ujú, todo religioso. Y entonces ujú, aquí ¿quién estaría equivocado? ¿Los padres por ujú, obligar a su hijo o, ujú, o el hijo por no tener cultura religiosa o por no querer tener cultura religiosa ujú, o porque el colegio no quiere aceptar que uno ujú, de sus alumnos tiene otra manera de pensar diferente que el resto? ujú. Ajá, muy bien. Estefano nos pone en una disyuntiva, ¿no? Muy interesante el caso que presenta, ¿no? Es decir, ustedes saben que legalmente nosotros, cuando estamos en el colegio como menores de edad, dependemos jurídicamente de nuestros padres, ¿no? Es decir, ahí Estefano, en cuanto a las leyes y todo ello, ustedes sabrán que manda en este caso la opinión de los padres, ¿no? Por eso es que estamos tutelados por ellos cuando somos menores de edad, ¿no? Entonces, Estefano nos decía, ¿no? Bueno, mi papá es religioso, católico, mi mamá también, me puso en un colegio religioso, pero yo de repente ya tengo 14, 13, no me interesa la religión, no me gusta estar orando. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí como te digo, Estefano, en este caso, todo menor de edad se rige bajo la tutela de sus padres, así que así no le guste, como se dice, así no le guste estar en un colegio religioso, y a pesar de que me puedan decir, profesor, pero ahí debe imperar la voluntad del chico, si él no quiere, obviamente tendría que haber pasado una conversación con sus padres para que decidan, ¿no? Porque la voz legal al final es de los padres, ¿no? Por eso que como somos menores de edad dependemos en este caso de la tutela de nuestros padres. Así que si tú estás en un colegio religioso, llevas un curso de religión que involucra una nota y no te gusta y quieres jalar, bueno, ya va a ser un problema que en realidad con tus padres, porque ellos legalmente te han puesto en un colegio religioso, ¿no? Ya seguramente cuando seas mayor de edad podrás tener y ejercer todas tus voluntades libremente, Estefano, ¿no? Pero hay que recordar que el detalle es que la minoría de edad hace que legalmente estemos bajo la tutela de nuestros padres, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como te digo, a pesar de que el chico de repente pudiera estar en contra o no quisiera, esto ya tendría que llevarse a un plano de conversación con los padres, ya de repente al otro año cambiarlo de colegio, pero ya eso es un tema entre ellos, pues, ¿no? Pero legalmente ahí está la voz de los padres, pues, ¿no? Eso es lo que prevalece cuando somos menores de edad. Ajá. Pero como les digo, bueno, el tema es totalmente variado. A ver, para no dejar relegado acá la parte de lo que están escribiendo, acá los estoy leyendo, no se preocupen, los estoy leyendo, sino que a veces se pasa rápido el chat.
Claudio nos recuerda que ella pasó su cumpleaños en un casino. Wow, Claudia, todo el día en el casino, Dios, festejando su cumpleaños. Bueno, en todo caso la habrá pasado bien, ¿no? A ver, José, yo entré a un casino solo para ir al baño. Las anfitrionas... Bueno, hay varias experiencias en los casinos, por lo que... A ver, Joel habla de religión, no lo veo mal como creencia, pero la mayoría de esos profesores enseña cada año lo mismo, lo cual me... Ah, lo ha llevado al ateísmo. Ajá. Es monótono, nos dice. Bueno, también habría que ver cómo enseñan o qué enseñan exactamente en religión, ¿no? A ver, Walter, yo pienso que es un curso solo que debe llevarse en Profesor, un año. Ah, ok, en un año y en los siguientes años reemplazarlos por otros. Ajá, basados en la cultura del país. A ver, sí, a ver, un ratito voy a terminar esta parte de escrita. José Yair nos dice, hay miles de religiones, yo dejé de ser religioso, la gente adora imagen. Como les digo, cada quien tiene ¿no? una creencia o no creencia, ¿no? Somos totalmente libres de creer y no creer, ¿no? No por eso se deja de creer, es que siempre para argumentar la religión se enfocan en la Biblia. Ajá. Fei, a ver, Wei Fen, perdón. Al final igual van a quitar el curso para poner otro curso, agregar más tiempo en los cursos. Como les digo, incluso algunos colegios en secundaria, ya el tema de religión está totalmente relegado, como los famosos colegios preuniversitarios, donde ya cursos como religión, arte, de repente por ahí llamado arte, ¿no? Arte, música, ya están totalmente relegados, ¿ah? Eso sí les digo. Yo básicamente este tema lo he visto más en la etapa primaria, pero en secundaria creo que ya es bastante dejado de lado en algunos planteles, ¿no? Ralph, el profesor, opino que lo importante es el respeto. Ah, por supuesto. Es más, en un mismo salón seguramente ustedes han tenido compañeros católicos, evangélicos, cristianos, mormones, testigos de Jehová, y hay obviamente ahí tiene que haber un respeto entre todas las creencias, ¿no? Eso sí está fuera de debate, ¿no? Tiene siempre que haber una tolerancia con todos. José, un niño no tiene el conocimiento de la existencia de Dios, ajá. Bueno, nociones intelectuales o una formación cognitiva seguramente no, pero ustedes saben que la educación religiosa se imparte desde niños, ¿no? Y por ahí no una formación cognitiva, sino que apela, me parece, más a los sentimientos y todo ello, ¿no? Luis, Joel, yo sí respeto, incluso me da igual. Claro, por supuesto, ¿no? Acá lo importante es respetar toda religión. José, toda religión se respeta, lo importante es amar al prójimo y así ya están amando. Ajá, muy bien. José Yair, hablando de un debate, eso es una reflexión, digamos que sí creo todos estamos de acuerdo, ¿no? Arte, música, algunos están de acuerdo con esos cursos, pero son cursos que, por ejemplo, en muchos planteles ya se han dejado de lado, ¿no? Arte, música, yo conozco colegios preuniversitarios cuarto, quinto, que ya todo es básicamente teoría, ¿verdad? Y algunos padres, como les digo, ¿no? Justamente no quieren eso. Quieren educarlos en valores, formarlos en alguna actividad, disciplina, etcétera. Entonces, por eso es que los ponen en otro tipo de colegios, ¿no? Esto depende mucho de los padres también. Así es, en algunas instituciones brindan ese tipo de apoyos, ¿ok? Bueno, yendo a la contraargumentación, miren, a ver, por ejemplo, si ustedes tuvieran que contraargumentar una opinión, imaginemos que yo estoy a favor del curso de religión y expreso. Se debería implementar el curso de religión religiosa cristiana en todas las escuelas públicas. Con ello los estudiantes se formarían en valores y no habría tanta delincuencia. Hay la debilidad de este argumento. Acá esta opinión tiene una debilidad argumentativa. ¿Cuál es? ¿Qué podríamos cuestionar o sea, si imaginemos un debate, ¿qué podrían ustedes cuestionar de esta opinión? Para contraargumentar, ¿no? Recuerden que contraargumentar es mostrar la debilidad de una opinión. ¿Cuál sería la debilidad de esta opinión? ¿Qué podrían ustedes refutar de esta? A ver, ¿alguien sí? ¿Alguien quería opinar? Sí, a ver. Yo, Ana, sí, dime. ¿Qué observarías de débil acá? cuando muchos delincuentes toman el aspecto de religiosos y de la religión y, o sea, dicen ser muy creyentes de la religión, entonces esto estaría mal porque muchos delincuentes dicen ser religiosos y no entraría nada ahí con la religión y la delincuencia. Ajá, muy bien, Ana. Perfecto. Ana, por ejemplo, para contraargumentar esta opinión, porque estamos en la parte contraargumentativa, ha observado una debilidad en esta opinión, que habla de los valores y comentamos esto desde niños y jóvenes, los valores cristianos, religiosos,
con ello habría también menos delincuencia juvenil, ¿ok? Entonces, Ana observa pues que eso no sería correcto, porque incluso hasta los delincuentes, yo les diría que incluso hay delincuentes que son muy religiosos, ¿no? Es más, cuando los capturan tienen tatuados a Jesús, a una cruz, a la Virgen María, los tienen tatuados. Es más, en las cárceles les aseguro que son muy creyentes, rezan y todo, ¿ah? Es más, se sabe que algunos antes de cometer sus fechorías se encomiendan a Diosito, entonces hasta son religiosos. O sea, decir que si fomentamos la educación religiosa, los valores cristianos, no habría tanta delincuencia después cuando sean adultos, en los jóvenes, eso, por ejemplo, pues es totalmente rebatible, ¿no? Porque como les digo, hasta el mundo de la delincuencia es bastante católico, es bastante creyente, como les digo, ¿no? Hasta se persignan cuando están en ese mundo, ¿no? Entonces, muy bien, Ana, has observado una debilidad argumentativa y esta cuestión de los valores, algunos señalan que no precisamente en un curso de religión se puede llevar ella, ¿no? Los valores se llevan primero desde la casa, y en algunos colegios se establece su hora de tutoría. De repente han escuchado la famosa hora de tutoría donde hablan de los valores cívicos y todo ello, el respeto. Entonces, así que señalan, tranquilamente esto se puede rebatir como bien ha hecho Anita. ¿Está bien? Ajá, Wei Fen dice que la religión no tiene respaldo científico. Bueno, la ciencia y la religión siempre han tenido ahí un debate abierto. Walter Yuliño, no precisamente un curso de religión. Ajá, muy bien, Walter, precisamente lo que señalábamos, ¿no? En un curso de religión no necesariamente se va a llevar los valores, como les digo, hay otro tipo de cursos. En realidad en todos los cursos se deben fomentar valores, ¿no? Es transversal, la misma familia y todo ello. Es más, ¿de qué vale que en el colegio les enseñas valores y todo ello cuando en la casa el niño de repente escucha a su papá eh, toda una acción que va en contra de los valores, ¿no? O sea, por ahí vemos un contrasentido también a veces en esto, ¿no? José, la mayoría de personas está muy equivocada, piensan que todo lo malo es de por Dios, y no es así porque nosotros hacemos el daño por nuestros actos. Dios, ajá. Acá José tiene un mensaje celestial para todos nosotros, un mensaje a la conciencia. Muy bien, José. Yo del cierto, uno mismo decide. John, los cursos de religión, arte, música ya se han perdido. Los chicos, chicas, los llevan con el fin de pasar ocio, ya que para los jóvenes no les genera mucha relevancia prestar atención a dichos cursos. Así es. Bueno, como les digo, ¿no? Cada quien, de repente algunos sí la pasaría muy bien en un curso de música, de arte. No sé, pues como les digo, cada quien tiene una motivación distinta. Joel nos dice, nadie, el reo, bendice mi pistola y manda con Diosito al que se me cruce. Así es, Joel. Aunque parezca algo turbio, como bien dice Aldair, pasa. En el mundo de la delincuencia son muy creyentes. A ver, Ana Paula, el curso de desarrollo personal cívico, así es, Ana, muy bien, nos recuerda otro tipo de cursos que ya brindan en los colegios, ¿no? La famosa hora de tutoría, donde también se enseñan este tipo de valores, ¿verdad? Ujú. Parte de los valores bien en casa, también en la familia, por supuesto, ¿no? Es más, yo diría que los valores en la familia tienen que estar, son sobre todo los que más deberían, en este caso, fomentarse, ¿no? En mi colegio, Aldair dice, en mi colegio religión era como matemáticas, no a todos les gustaba, no a todos les gusta, ¿no? Claro, y Aldair, por ejemplo, no le gustaba las matemáticas, pero le gusta música. Así es, como les digo, hay distintas motivaciones. Entonces, muy bien, acá lo importante es ver la debilidad del argumento. Estamos contraargumentando las opiniones, ¿ok? Porque esto cuando vayamos a la parte de discursos, cuando haga con ustedes discursos argumentativos, entraremos a debates, ¿no? Entonces acá ya estamos practicando cómo rebatir, cómo refutar alguna opinión, ¿ok? Así que, muy bien, Anita, en este caso lo que observó, y también nuestro compañero Walter, lo que observó en relación a los valores y a la delincuencia, ¿ya? Esa opinión es totalmente rebatible, ¿ok? Como vemos acá en estos dos comentarios, vemos que está refutándose esta posición. Esto es lo que llamamos contraargumentación, observar la debilidad de la opinión de la otra persona, ¿ok? Ujú. Ajá, José Yair dice que le enseñó más el curso de desarrollo personal. Ajá, muy bien. Como les digo, ya depende pues de cada experiencia, etcétera, ¿no? A ver, acá vamos con otro tema, también recordando nuestra etapa escolar, ¿no? Seguramente ustedes mucho más frescos en esto. ¿Ustedes qué opinan sobre el castigo físico en las escuelas? Ojo,
no me refiero al maltrato, ¿ah? O sea, no me refiero a que pues los docentes o los auxiliares pues castiguen, les peguen a los alumnos, no, no me refiero a eso, sino me refiero a este tipo de actividades, o bueno, o tipo de, digamos, de actos que de alguna manera reprenden la conducta negativa de los alumnos que, bueno, suele suceder en clases, ¿verdad? En todo caso, no me refiero pues a golpes eso, ¿no? Porque obviamente ahí sí vamos a estar todos en contra, ¿ok? Sino me refiero a este tipo de actos, como ven en la imagen. En la imagen ven un castigo tradicional, en mi época era bastante usual, de repente tenerlos en el patio, durante toda la mañana, al sol, expuestos, o en mi época sentados frente a sentados en chapitas, eh, eh, o correr 5 vueltas a todo el patio del colegio, hacer que si llegan tarde hacer alguna actividad que, bueno, de alguna manera los reprenda, etcétera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto se debería dar? ¿No se debería dar? ¿Son efectivos? ¿Creen que sirve de algo este tipo de actos de reprensión a los alumnos? ¿Son positivos, negativos? A ver, ¿qué opinan? Profesor, Sí, a ver, eh, una opinión. A ver, eh, Aldair, ¿qué bueno, opinas? yo pienso de que no, pero también estaría un poco de duda en que sí. No porque como usted lo mencionó, a veces te piden dar 5 vueltas al patio y no sé, tal vez un alumno sufre de la columna o del pie y el profesor Ah, ok. más lo malogra, por decirlo así, ¿no? Pero también Mm, hay alumnos que sí se merecen ser reprendidos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, no prestan atención en clase o algo así. Entonces mm, estaría yo entre no y entre sí, pero creo que no, ujú. sí, definitivamente no. Al, Aldair, has observado, y bueno, muy bien, Aldair, has observado un detalle que parece menor, pero no, no lo es. Es decir, que en algunos de estos actos, algunos de estos castigos, sí puede conllevar a situaciones fatales, y como ha ocurrido. Yo recuerdo casos, por ejemplo, de Sí, chicos que no deberían practicar educación física y el profesor les exigía cumplir ciertos ejercicios, sigue, que es la nota, etcétera. Y bueno, y algunos chicos pues que no podían practicar educación física, al final acabaron sometiéndose a un accidente y todo ello, ¿no? Entonces, claro, acá Aldair nos observa, profesor, esto estaría bien, pero aquí, ¿quién nos garantiza que no haya excesos? ¿Está bien? O sea, ¿quién nos por garantiza? O sea, tú, ejemplo, padre de familia, ¿quién te va a garantizar que no haya excesos? Ajá, sí, dime, Aldair. ya, disculpe. Por ejemplo, yo sufro de escoliosis en la zona lumbar y a veces la profesora de física me pedía, yo sufro de escoliosis en la zona lumbar Ujú, y ujú, la profesora de educación física me pedía hacer, no recuerdo si volantines o ujú, saltar o algo así. Y yo a veces no podía hacer eso y le decía a la profesora y ella me obligaba o si no me ponía mala nota. Y entonces ujú. que yo le decía que no podía. Y luego finalmente en mis notas se habían reflejado pues que no hacía educación física. Ah, ujú, Y luego entiendo. al siguiente semestre yo hice y empeoré antes de la columna porque estaba yendo a Wow. terapias y cuando Ujú, hice eso era demasiado duro para mi columna y ujú. empeoré. Así es, Alair. Muy bien, señalas que efectivamente, ¿no? Lo que estábamos comentando, efectivamente, ¿no? Entonces, ya, muchos diríamos, profesor, esto es algo clásico en los colegios, yo lo he pasado, mi hermano mayor lo ha pasado, se dan. Es más, yo conozco situaciones, porque he visto, también he sido alumno, donde algunos chicos hasta lo buscaban adrede, porque era una manera de salir, estar ahí, de repente hasta se reían en ese momento, ¿no? O sea, como les digo, ¿no? Para algunos les puede parecer ya pues, algo hasta tradicional, ¿no? Que de alguna manera se da, pero también tendremos que observar estos detalles que sí pueden ser peligrosos en algunos casos, ¿no? Como dice Aldair, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, lo perjudicó de alguna manera ante la asistencia del docente o la docente. Y como les digo, ¿quién nos garantiza como padres que por ahí no haya algún exceso, ¿no? Entonces, si normalizamos esto, podríamos obtener alguna consecuencia grave, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Ahí podremos tener ese punto de vista que sí podría ser un argumento bastante sólido, ¿no? A ver, algunas opiniones del chat.
Yo sufrí hasta el quinto de primaria, nos dice este tipo de castigos. José, yo digo que sí al castigo, pero no al exceso. Ah, por el exceso, ese es el detalle, ¿no? El detalle, ¿quién nos garantiza que no hayan excesos después? Ruth, sí, porque ahorita la mayoría de los alumnos... Ah, bueno, hablando de eso, Ruth, si en mi época más o menos había un respeto y aún así nos castigaban, créanme que ahora los alumnos habrá pasado como el papel inverso, ¿no? Ah, Es como profe, sí si es cierto. Yo es como recuerdo si que los nunca, profe, yo sí, sí, a recuerdo ver. que nunca le alcé la voz a ningún profesor, nunca les he dicho Así nada. es, Simplemente por supuesto. por reírme de cualquier cosa, me hacían castigo, simplemente así de la nada. Y yo me quedé traumado con eso. Bueno, claro, habría que ver también en cada plantel, ¿no? La práctica docente o los famosos auxiliares, ¿no? Los famosos auxiliares, cuando llegabas tarde, yo que estaba en colegio nacional, bueno, la famosa el reglazo en la mano, etcétera, ¿no? O sea, como les digo, hay ciertos contextos o situaciones que entiendo, pues, podrían ser negativos, algunos de repente lo ven como un hecho para que reconduzcan su conducta, es una medida acertada. Es más, de repente han conocido casos donde hay padres que les sucedió algo así y les dicen, profesor, le hubiera dado más duro, le hubiera dado más, es para que el chico aprenda. O sea, esto también incluso se ha llevado como una especie de medida que incluso algunos padres justifican y otros padres, obviamente, no justifican para nada, ¿no? Entonces ahí vemos detalles encontrados. Es más, les voy diciendo, hablando de contextos internacionales, que esta imagen no es de un colegio de acá. Ustedes me dirán, profesor, estos son castigos retrógrados que pertenecen a un país tercermundista. Este castigo que están observando acá es de China, ¿ya? Y China, pues, y si hablamos de retraso en China, o sea, si hay un país menos retrasado en el mundo a todo nivel, es China, ¿no? Y vean, este es un clásico castigo en China, ¿ya? Y tengo entendido que en Japón, en Singapur, hay situaciones similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí de repente me dice el profesor, son medidas pues ya desfasadas en el mundo, ¿no? Créame que hay otros países de primer orden que siguen manteniendo esto como una cuestión tradicional de represión, ¿no? De reprimenda a los alumnos. A ver, Ruth nos dice sí, porque ahorita la mayoría de alumnos no respetan a los profesores. José, para que aprendan a ser más responsables. Ana, está bien, muchos alumnos no entienden. Les puedes hablar muchas veces y no te harán caso. Como les digo, hay alumnos que hasta les encantan los castigos. ¿Eh? Yo he conocido a alumnos, les encanta, o parece que se portaran mal a propósito porque quieren pasar algún castigo. Eso sí lo tengo, pero como les digo, ¿no? Ya depende mucho de la personalidad de cada quien, o bueno, la forma de cómo ven estos hechos. A ver, si son efectivos, antes era un diablo, ¿no dice Joel? Ajá. Ahora ustedes saben, pues, ¿no? Están ya ahora las denuncias y todo ello, ahora el tema es mucho más fuerte. Entiendo también que esta forma de represión era una cosa hace 20 años, 10 años. Entiendo que también ahora, también la situación ha cambiado bastante, ¿eh? Créame que ahora ha cambiado bastante. Hoy en los alumnos no respetan a los profesores, así es, lamentablemente, José, muy bien dice ello. Ana, pero quien lo manda a ser malcriado, que sufra las consecuencias. Ajá, las hormonas eran motivación, lo dice. José ya llegaba tarde siempre y le hacían recoger basura del campo de fútbol, pero con eso se saca un permiso, nos dice Ruth. Depende de cada escuela. José, en la época de mi papá, cuando la tarea estaba mal, se lo tiraban por la ventana del cuaderno. Ah, bueno, José, como te digo, yo también, bueno, ya hace algunos años, como les digo, el castigo del reglazo eh, la famosa jalada de patillas, la famosa jalada de patillas era, pero era como se dice, era algo ya tradicional, ¿ah? E incluso, como les digo, algunos buscaban su jalada de patillas. Ya estaríamos hablando ya de masoquistas y todo eso. Todo mi salón creo que era masoquista. A ver, Joel, a mí me pasó en secundaria una vez. Ajá. Bueno, como les digo, ya el tema es totalmente debatible. Como les digo, hay países del primer mundo que incluso siguen manteniendo este tipo de medidas. Entonces, para contraargumentar, si yo dijera, el castigo físico, acá están viendo en la pantalla, el castigo físico, aunque doloroso para el niño, es un medio disuasorio muy efectivo en los hábitos. Los niños no volverán a cometer delitos, o sea, no volverán a portarse mal por temor al azote. Entonces, por ello, debe seguir el castigo físico en las
escuelas. A ver, argumentativamente, ¿qué podríamos observar de este comentario? Es decir, ¿qué podríamos contraargumentar? ¿Cuál es la debilidad que observamos en este comentario? Porque recuerden, estamos contraargumentando. Entonces, si yo afirmara esto en un debate, ¿qué me dirían ustedes para debilitar mi argumento? A ver. Ajá, mientras leo lo de Felicia. Que no es Profesor, a cierto. veces un niño se porta mal. A ver, sí, un ratito. A ver, Felicia nos dice, profesor, a veces un niño que se porta mal es porque a veces. Ah, excelente. Muy bien, Felicia. Das un aspecto, una explicación psicológica de esa conducta que, como les digo, ¿no? Muchos chicos a veces hasta buscan portarse mal para tener alguna clase de reprimenda delante de todo. Y Felicia hace una explicación psicológica que sí es bastante atendible, ¿ah? Es más, precisamente por ahí yo creo que sí, sí tendrías toda la razón, ¿ah? Una explicación psicológica de por qué buscarían eso es porque no tienen atención en sus casos. Ujú. Felicia, me haces acordar el cumpleaños, el famoso cumpleaños de las hermanitas, ¿no? Del Facebook. Me haces acordar ese detalle, ¿no? Me haces acordar ese detalle. Ya, a ver, un compañero quería opinar, a ver, un compañero quería comentar a ver, sobre esto, a ver si para observar la debilidad, a ver, o no sé quién, a ver, alguien quería intervenir, por favor. A ver, alguien quería intervenir, ahí escuché en audio. A ver, ¿hay alguien? Bueno, en todo caso, ¿qué debilidad observan en este comentario, en esta afirmación? ¿Qué podríamos decir? A ver, Joel nos dice, no siempre, yo me ganaba el castigo porque era vengativo. A ver, ¿cómo les digo? Claro, habría muchas explicaciones que dar. Este tema, si lo lleváramos al análisis. Es más, se sabe que esto es tradicional en muchos colegios, ¿eh? En colegios nacionales, ni qué decir, es algo tradicional. Aunque claro, hasta hace 10 o 20 años seguramente el tema era un poco más evidente, ¿no? En estos años ya seguramente se ha calmado la situación. Pero bueno, es algo que sucede, ¿no? No se puede decir, o no se podría afirmar que no en absoluto, sucede todavía. Y bueno, ya cada quien tendrá un punto de vista. Pero me refería a esta. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podríamos contraargumentar con lo que pongo en este momento en la diapositiva? El castigo físico, aunque doloroso, es disuasivo y muy efectivo contra los malos hábitos. Los niños que se portan mal ya no lo volverán a hacer por el temor al castigo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto podría ser cuestionable? ¿Me podrían refutar esta afirmación? A ver, alguien que diga, que debilita este argumento. ¿Cuál es la debilidad de este argumento? A ver, ajá, Walter nos dice, el castigo físico no evita que un niño ya no vuelva a portarse mal. Al contrario, se vuelve excelente, Walter. Muy bien, Walter Yuliño, ¿ah? Con ese comentario que ha hecho acá en el chat, se ha tumbado, como se dice, se ha tumbado mi argumento. Perfecto, ¿no? Es decir, si yo digo que el niño ya no se va a volver a portar mal porque ya recibió un castigo, entonces ya va a aprender y ya no se va a portar mal para la otra, pues es lo que a veces Profesor, menos vemos, ¿no? Tú a veces recurres a castigos o a situaciones de reprimenda, pero no corrigen. Es más, como dice Walter, puede llegarse a una situación donde si tú castigas demasiado a un niño, mira, si en el colegio lo castigan y en la casa lo castigan, entonces vas a crear más bien una persona, digamos, resentida, o al final una persona violenta, ¿no? Y esto en la etapa adulta pueden llegar pues a ser jóvenes agresivos y cuando tengan pareja ustedes saben todo lo que puede suceder, ¿no? Entonces, esto es como una especie de secuencia, ¿no? Una secuencia en el tiempo. Entonces, este argumento que acabo de exhibir, Walter lo acaba de tumbar pues con ese comentario y efectivamente ha contraargumentado profesor, y básicamente ha destrozado mi argumentación. Está muy bien el punto de vista que ha expresado Walter. A ver, sí, a ver, un comentario más, a ver, sí, a ver, alguien que sí, quiera comentar, profesor, a ver, en audio. Felicia, sí, ¿qué sí, opinas? es lo que Ujú, dice mi compañero también está bien, pero también es dependiendo al niño o cómo lo traten en casa. Porque hay niños ujú, que, digamos que en su casa lo tratan bien, pero él en el colegio se porta mal, llama la atención, es como un niño imperativo. En otro caso también mm. puede ser que el niño no le hagan caso y quiere llamar la atención en el colegio.
Y por más Ujú. que lo castiguen, le digan todo, no hace caso. Así vaya psicólogo, vaya o sea, lo que le digan, más claro, él va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entiendo, claro. Claro, en este caso sí tendríamos que ya el castigo no va a remediar eso, así que el niño lo que necesita más bien es, en este caso, una consejería, ¿no? De repente por ahí llevarlo a un especialista, de repente a un psicólogo infantil, ¿no? Ahora, todo colegio tiene siempre un departamento psicológico, así que ya es más, lo que se recomienda ahora con los niños que de repente tienen una conducta así negativa, constante, es llevarlos pues con un psicólogo, ¿no? Entonces, reprimirlos, castigarlos, tanto en el colegio y en la casa, entonces eso al final generaría un problema mayor, ¿no? Entonces, sí, pues al parecer ya los especialistas en este ámbito educativo señalan que no es la mejor decisión, ¿no? Ahora, eso también puede volver, algunos Pero, también expertos, ojo, han señalado que esto también puede volver demasiado sensible a un niño, es decir, que ya no lo puedes ni gritar o sea, se porta mal, ya prácticamente, no te preocupes, ya va a estar bien, no lo vuelvas a hacer, o sea, ya al final generamos de repente un niño tan sensible que ante cualquier reclamo, etcétera, ya de repente ya llega a ser de cristal, ¿no? Ahí hablan de la famosa generación de cristal, ¿no? Que estamos, en vez de tratarlos de correcta manera y ya no castigarlos, al final estaríamos generando de repente una generación ya demasiado sensible, ¿no? Que por todo se ofende, entonces, porque como no estaba acostumbrado a las reprimendas, entonces estaríamos generando ellos. Es más, los invito a leer artículos referidos a la generación de cristal, ¿ok? Bueno, entonces, como les digo, el tema también es totalmente debatible, es totalmente abierto. Sí, y un comentario final, a ver, para cerrar esta parte de la educación en los colegios. A ver. Sí, yo, a ver, por favor. Sí, Aldair, sí, dime Aldair. yo, Sí. sí, bueno. Por ejemplo, también en mi colegio, es una anécdota, ¿no? En mi colegio yo tenía un amigo que era malcriado y lo llevaban a psicología y pues seguía malcriado. Y luego, pero esto nunca se lo comunicaron a sus padres. Y luego un día la profesora averiguó el número de sus padres y su mamá llegó Ujú. al colegio y yo pues que estaba en el recreo y su mamá, y el chico también estaba en el recreo y su mamá entró al patio y lo sacó de las orejas y ahí todos lo miraban y después cuando regresó a los siguientes días ya llegaba bien peinadito, bien cambiado, Ujú. con Ujú. sus tareas al día y pues Ajá. se podría decir que mejor en ese aspecto. Ujú. Ajá, muy bien. Bueno, claro, Aldair manifiesta un caso, ¿no? Es decir, seguramente también hemos conocido algunos de estos casos que tenía ciertas conductas negativas, ¿no? Se portaba mal, pero ante un hecho determinado, ante un suceso específico, pues se reconducieron, ¿no? Y bueno, digamos, para tranquilidad de ese hogar está muy bien lo que sucedió, ¿no? Pero como les digo, a veces hay casos específicos que sí podrían romper lo que podríamos estar opinando acá, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema, y más cuando son niños, pues, ¿no? Es un tema muy delicado y más cuando son niños. Pero en todo caso, para ver el lado contraargumentativo, como bien le señalaba, lo que me dijo nuestro compañero Walter, por ejemplo, traía abajo este comentario. Entonces, a eso le llamamos contraargumentación, ¿verdad? Eso le llamamos contraargumentación. Entonces, decir que un niño no se va a volver a portar mal por temor al castigo, eso, acá podemos decir, ¿no? El castigo produce temor y el temor no es una motivación, por el contrario, degrada, humilla y ocasiona un profundo resentimiento, ¿no? Entonces, acá podríamos refutar tranquilamente, contraargumentar tranquilamente esta postura y vemos pues que más bien la violencia puede conducir a más violencia y esto con los años pues podemos tener a un adulto violento, ¿no? Por lo que pasó en la etapa de la niñez. Entonces, como les digo, es un tema totalmente debatible, hay casos que pueden demostrar lo contrario en cada posición, entonces es un tema bastante delicado, ¿no? Es un tema bastante delicado. Así es. Entonces, como vemos, lo importante es que estamos contraargumentando, ¿no? Estamos viendo la debilidad
en este caso, de los argumentos que se presentan. José nos dice que ahora entiende por qué es así, por mucho castigo. Ajá, Aldair dice que en el colegio también le jalaban las patillas. Brian, les puede generar un miedo, por supuesto, ¿no? Eso, como les digo, en el ámbito psicológico tiene una explicación. Así es. Ruth, debemos tomarles más atención y tener más comunicación con Profesor, ellos. Ah, muy bien, Ruth. Eso en el ámbito también de la terapia recomiendan más ello, ¿no? Walter nos dice, claro, para que se vuelvan más agresivos o se cohiban va a depender mucho de los factores en relación al hogar y la sociedad. Así es, el tema de la familia es vital acá, ¿no? José, eso ya es de casa. Y Joel, si le enseñas esa es parte de las vital clases porque al en niño. algunos casos genera ansiedad. Ajá, muy bien. En La este caso ansiedad hablan de... trae consigo la depresión y Ujú. que la persona se vuelva tímida, que no se relacione y que se oprima a sí mismo. Muy bien, Carlos Enrique, así es. Claro, en este caso observamos que hay niños, pues, que este tipo de situaciones los vuelven ansiosos, ¿no? Y ustedes saben que la ansiedad es muy delicada, al menos cuando hablamos de niños, ¿no? O sea, hay que tratarlos, hay que tratar de tener otro manejo con ellos, ¿no? Por eso es muy importante siempre estar observando la conducta de los niños, ¿no? Hay niños que de repente eran muy alegres, muy divertidos, y de pronto por ahí se vuelven tristes, melancólicos, o sea, algo ha tenido que pasar, ¿no? Entonces, siempre hay que estar observando esos detalles. O vemos que por ahí son muy ansiosos, muerden algo constantemente, o se frotan las manos, ¿no? Yo he observado ese tipo de detalles en menores, ¿no? Así que sí, siempre hay que estar atento, ¿no? Pero bueno, esto también, como les digo, ¿no? Depende mucho de la atención de la familia, ¿no? O sea, por eso hablamos que los padres acá tienen un rol importantísimo en ello, ¿no? Ujú. Sí, yo él habla le enseñamos esta parte a los niños también. Bueno, y así como vemos chicos así muy sensibles, también conocemos chicos muy directos, ¿no? Que amenazan a su profesor, que si les hacen algo los van a denunciar, ¿no? Sabemos también los otros niños, ¿no? Hay de todo, pues como les digo. A ver, ustedes saben que la semana pasada el presidente normó lo siguiente, la campaña cuando pienses en volver, ¿ok? Cuando pienses en volver, el Poder Ejecutivo ha decidido que ya reactivemos la economía. Por lo tanto, ha dicho que debemos ya, a partir de noviembre, ya podemos ir a visitar los lugares turísticos, así como en el norte, ¿no? En las playas de Piura, ¿no? Acá hay varios de Piura, entiendo. Sé que la zona turística, o sea, la zona de las playas, ya tiene reservaciones, están abarrotadas algunas instalaciones, es decir, ya el turismo se ha reactivado, por ejemplo, en el norte, ¿verdad? Los de Piura, que veo que hay varios, por ahí de repente me podrán confirmar ello, porque he visto algunos reportajes, no sé si están en la razón, y sé que hay reservaciones ya para fin de año, para pasar toda esa temporada. Así que el turismo, a partir de noviembre, va a volver con fuerza, ¿verdad? A ver, si tuviéramos que estar imaginemos que todos estamos en contra, ¿ya? Vamos a ponernos en ese plan. Imaginemos que todos estamos en contra. ¿Qué le diríamos al gobierno o al Estado para decir que no debería reactivarse el turismo ahora? O sea, ¿qué contraargumentaríamos? A ver, alguien, o sea, hay Disculpe. 3 o 4 datos que podríamos contraargumentar. Dígame una razón de peso, un contraargumento de peso para estar en contra que se reactive en este momento el turismo. A ver, una razón, a ver, No si hay, alguien quería no hay opinar, a ver. educación social No, suficiente. Aldair. Profe, Bueno, A ver, primero, como han hablado varios, me parece, a ver, primero, a ver, Estefano, a ver, una razón? yo diría que simplemente que, o sea, para él vale, o sea, para el presidente vale más la economía que una vida. Ah, ok, perfecto, ajá. Entonces ahí vemos que el tema de Profesor, salud sería una razón fuerte para estar en contra. A ver, Carlos Enrique, a ver, ¿qué me dirías? no tienen la suficiente educación social la gente, ya que acá reina más el chicherío, la jerga Ah, y eso, la gente ajá. no acata las normas bien y Ujú, prácticamente va a ser como si es que fuera, como si mandaran a la gente a la guerra sin armas, porque ujú, si no tienen en claro cómo se deben de cuidar, lo mismo, porque nada va a ser otra ujú. vez, va a volver la pandemia, porque al toque van a hacer de Profesor, todo, se van a reunir y lo mismo que nada. O sea, Ajá, por las muy profesor, puras bien, Carlos. uno se encerrado. yo.
Carlos nos Aldair. dice una razón básicamente que va por el tema de la responsabilidad de la población, es decir, que el gobierno no debería adoptar esto porque en realidad la población no va a ser responsable, como ya lamentablemente se ha demostrado, la población no es tan responsable cuando hay este tipo de, ¿no?, de permisos o licencias. El tema de las playas acá en Lima habrán observado, ¿no?, cómo fue esos días donde los domingos, ¿no?, los últimos domingos. Ajá, así que es otra razón de peso que nos muestra Carlos. A ver, para ir en orden, Aldair y luego Anita, ¿ya está bien? Para ir en orden, ¿ya? Primero Aldair y luego Anita, remataba. Aldair, ¿me querías comentar algo? A ver. Listo. Pienso lo mismo que Carlos, ¿no? O sea, hay Ujú. muchas personas que no tienen una cultura ni siquiera de cómo asearse. Por ejemplo, he visto muchos Ujú. casos en restaurantes en donde va una familia entera a comer y al costado nomás hay otra familia. Entonces, o sea, van con su mascarilla y luego en el restaurante se la quitan y al costado hay otra familia. O sea, de todas maneras se pueden contagiar cuando en los restaurantes debería haber un aforo, una separación máxima. Y si se cumplieran con todas las normas, Ajá. Si cumplieran con todas las normas, perdón. Uy, por ahí creo que tuvo un problema nuestro amigo Aldair. A ver, creo que por ahí se le perdió la señal. A ver, esperemos que retome, ¿ya? En todo caso, vemos o escuchábamos que estaba de acuerdo con lo que manifestaba Enrique en cuanto a la responsabilidad que tenía la gente, ¿verdad? A ver, Anita, a ver, para cerrar esta parte. A ver, Ana. Que está bien porque ya debemos reactivar nuestra economía y avanzar como país, porque si vivimos estancados en restringirnos de muchas cosas, no vamos a avanzar. Y yo creo que ya es depende de Ajá. cada persona su cuidado. Ya tenemos que tomar Ujú. conciencia y cuidarnos. Los otros países ya reactivaron sus negocios y su economía y ellos Ajá. cumplen los debidos cuidados, o sea, los debidos cuidados de salubridad y siguen bien. O sea, ya depende de cada persona, más no del presidente. El presidente no va a Ujú. estar a cada quien diciéndoles que se pongan una mascarilla y que se cuiden. Muy bien. Bueno, acá Anita, hablando de contraargumentar, ¿no? Aunque yo, claro, yo por ahí de alguna manera direccioné sus opiniones y le dije, no, hay que ponernos en contra, ¿ya? Obviamente, en este caso, apelaron al tema de la salud, al tema de la responsabilidad de la población y esto que podría generar un peligro mayor o una situación peor si es que llega lo que en España, Francia está sucediendo, ¿no? El famoso rebrote, la famosa segunda ola, y que esto podría llegar a nuestro país a finales de noviembre. Ustedes saben que por ahí, bueno, esperamos que no, la verdad, pero lo que está sucediendo en Europa, en varios países de Europa, podría llegar al Perú, ¿verdad? Podría llegar al Perú. Así que imaginen, pues estamos en plena reactivación del turismo, la aglomeración de la gente, esto podría desencadenar una situación peor. Ya, esto es si estamos en contra, ¿verdad? Como varios han expresado, podríamos estar en contra. Pero, al igual como dice Ana, al igual como dice Ana, expresa que seguramente el gobierno, sabiendo todo ello, porque no creo que no sepan, pues el gobierno sabe todo esto, a pesar de ello, ha decidido reactivar, en este caso, la economía. Así que ha privilegiado el tema económico, ha privilegiado el tema económico, así que les ha permitido o está permitiendo que el turismo se reactive, ¿no? Entonces, como dice Ana, ¿no? Quizás ya el tema ya no pasa tanto por la preocupación de salud pública. En este caso, la preocupación del Estado, del gobierno, ya pasa por un tema económico, ¿verdad? Un tema económico. Así que hablando de ello, seguramente fue la decisión que ha tenido que ver para que el gobierno decida reactivar esto. ¿Ok? Entonces, el tema es totalmente abierto. Hay especialistas que están en contra de que se reactive el turismo y hay otro sector económico, como en este caso los especialistas en la economía, señalan que ya se debe reactivar porque ya no se puede esperar más porque esto puede traer peores consecuencias a nivel macroeconómico, ¿no? Y eso para el país sí sería funesto, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? En las decisiones políticas también podemos observar los argumentos y los contraargumentos, ¿no? Entonces, digamos, mientras más formemos nuestras opiniones, digamos, va mejor capacidad contraargumentativa tendremos, ¿verdad? A ver, acá veo que Aldair ya finalmente volvió. Así es, estabas opinando muy bonito y no sabemos qué pasó, ¿ah? No es nada personal este Aldair, ¿ah? Es más, yo no puedo sacarlos, también soy participante igual que ustedes. Seguramente fue un tema de señal, no sé la verdad qué ocurrió. A ver, la gente no entiende, es por demás, nos dice José. Ruth,
en este caso cada uno ya debe cuidar, bueno, en este caso el distanciamiento y todo eso, ¿no? O sea, ya al RU también al parecer está de acuerdo con reactivar el turismo. Ana dice que siempre banean, te sacan del team. Sí, yo pienso que más son errores técnicos. A ver, fue la ministra. La señal hace que uno salga del team. Sí, sí, yo creo que es por la señal. En todo caso, miren, como ven, estos temas también los podemos llevar al temas de empresa, que es lo que vamos a hacer cuando debatamos. Podemos llevarlo al temas de empresa, ¿ok? Entonces, hoy día, básicamente en esta parte, lo que hemos observado es la capacidad argumentativa y contraargumentativa que debemos fomentar con ustedes. Es decir, en un debate no debes preparar solamente tus argumentos. Debes estar atento a lo que opine, ¿ya? A lo que opine la otra persona para debilitar su argumento, porque un debate se va a alargar en la medida que las dos posiciones no se debiliten. Pero un debate se puede acabar en minutos cuando tú destruyas en ideas, ojo, destruyas en ideas, no me refiero destruir de otra manera, destruyas ideológicamente la posición de la otra persona. Entonces, eso también muy importante de tomar en cuenta la capacidad contraargumentativa en este tipo de debates, ¿no? Entonces, tan importante como formar nuestros argumentos, también es tener qué debilidades podría exponer la otra parte para ya estar preparados, ¿no? Entonces, por ello es muy importante informarnos al respecto. Ajá, Alesia también está de acuerdo, ¿eh? Como les digo, este tema a nivel económico creo que no hay duda, ¿no? La industria del turismo tiene que ver hoteles, tienen que ver empresas de transporte, tienen que ver restaurantes, guías, todo el personal que depende del turismo está parado 7 meses, así que definitivamente necesitan reactivarse, ¿ok? Entonces es una razón muy sólida. Pero la otra razón en materia de salud pública también, como les digo, ¿no? Este tema puede desencadenar en algo, digamos, esperemos que no, la verdad esperemos que no, pero puede desencadenar un tema, digamos, más delicado, ¿no? Entonces, esperemos que no llegue lo de la segunda ola acá en Perú, pero bueno, como les digo, ya al parecer está primando el tema económico, ¿no? El tema económico y que ya cada uno asuma su responsabilidad de cuidarse, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Así es, claro, José dice, lo primero es la salud, como los primeros meses, ¿no? Pero entenderás, José, que ya hay gente que depende de su trabajo y que está, pues, sin producir, pues, 7 meses. Y esto puede llevar a la quiebra a muchos negocios, como ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver las dos aristas, ¿no? Entonces, es un tema también bastante delicado y que entiendo yo, en este momento ha primado el tema económico, ¿no? Está primando el tema económico. Ah, muy bien. Walter dice que a diferencia de los casinos, pues, y efectivamente, ¿no? Si ya los casinos se están reactivando, el turismo también ya debería con mayor razón, ¿no? Por los objetivos que persiguen. Y Ana Paula, tenemos mucho tiempo, pensemos en la gente, así es, como les digo, ¿no? Ya es un tema muy delicado, pues, ¿no? Obviamente ya el tema de salud es muy importante, obviamente, lo primero es la salud y creo que todos estamos de acuerdo, pero hay contextos donde en este caso estamos viendo pues que el tema económico pues también puede llevar a la debacle a familias enteras, ¿no? A familias enteras. ¿Está bien? Ya. Así es, como les digo, si viene el tema del rebrote ya podríamos entrar a un conflicto ya mucho mayor, ¿no? Entonces, como les digo, esto ya dependerá mucho de lo que venga, lo que nos depare, en este caso, este tema sanitario, ¿no? En todo caso, esperemos que no se agrave. Ahora, también queden ustedes si van a volver a visitar algún destino turístico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Van a ir de viaje este fin de año? ¿Van a visitar algún sitio? Esto también ya depende de cada familia, obviamente de las realidades, de los puntos de vista. Y en familia, les aseguro, van a debatir también mucho si es pertinente viajar e ir a sitios turísticos, ¿no? ¿Está bien? Así es, Machu Picchu entiendo que va a bajar los precios, hay destinos turísticos que ya están con promociones, ¿eh? Así que bueno, ya depende también mucho del manejo interno, ¿no? Bueno, chicos, ya por la hora, saludo el hecho de que estén opinando y me agrada mucho eso, es la verdad, me gusta mucho que participen, ¿ok? A ver, en este caso, estamos dejando un pequeño punto que son las falacias
que los voy a complementar la semana que viene, al inicio, ya no se preocupen, sino que ya el tema, como se dice, nos rebasó un poco en opiniones, pero no quería tampoco decirles que no opinen, ¿no? Sino que también quiero que opinen, es lo que más me interesa también en el curso, que opinen, que manifiesten sus opiniones para hallar consensos, puntos de vista, ¿no? Pero hay una parte de falacias, esta parte, por favor, quisiera explicárselas, no se preocupen, es un tema que va a quedar aquí, es un tema que voy a retomar en la siguiente clase y la empalmo con la siguiente parte, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, el tema de falacias, ¿ok? Que está acá, los voy a retomar con ustedes en la próxima clase para empalmarlos con la siguiente, ¿ya? No se preocupen que igual va a seguir el tema va a proseguir, pero en este caso ya con las famosas falacias, ¿ok? ¿Está bien? Para que, en todo caso, la PPT igual va a seguir ahí, ¿ok? Solamente lo único que voy a hacer es retomarlo en la otra clase y luego complementarlo con la clase 4. ¿Está bien? Ajá, acá algunos me dicen que ya visitemos Piura. Por supuesto, el norte entiendo que ya está siendo visitado, ¿no? Las famosas playas de Piura. Walter nos dice en enero, en Chachapoyas, ojalá. Ah, muy bien, Walter también tiene planes de viaje. Ajá, veo que también Ana, claro, por supuesto, como les digo, ya dependerá de cada caso, ¿no? Analizar el mejor contexto. El Puerto Ete en Chiclán, por supuesto. El norte es muy hermoso, ¿no? Canchaque, ajá, excelente. Ya hay turismo, ¿no? Dice Weifeng. Ujú, por supuesto. Bueno, el norte es totalmente hermoso, ¿no? El norte, todo el Perú tiene zonas muy bonitas, ¿verdad? Ana Paula quería ir a la Sierra de Piura, excelente. Muy bien, entonces, para ir cerrando, entonces, como les digo, no se preocupen que el tema de falacias lo voy a retomar, no se preocupen, ¿ok? Al inicio de la próxima clase para cerrar de todas maneras el tema de falacias y lo complementamos ya con la teoría de la cuarta clase, ¿ya? A propósito, la próxima semana también voy a estar dando algunos anuncios respecto a lo que va a venir en nuestra primera evaluación en la semana 5. La semana que viene es la semana 4, ya no se preocupen, todavía no es la evaluación, pero sí voy a decir qué es lo que podría venir o cómo voy a plantear la evaluación con ustedes para la semana 5. ¿Está bien? Listo, chicos. No sé si tengan alguna duda. En todo caso, me dicen que todo está conforme, todo ok. Ya para ir cerrando. ¿Sí? ¿Todo ok? Ahí las playas, siguen debatiendo sobre las playas. En el norte no hay pierda, ¿no? Todo lugar en el norte es turístico. Listo, entonces, sí, la próxima semana, José Yair, les voy a decir de qué va a tratar el examen o cómo voy a evaluarlo, ¿ya? Así que no se preocupen, la próxima semana ya les voy a estar comentando cómo vamos a evaluar el curso en la semana 5, ¿está bien? Así que no dejen de asistir también la próxima semana, ¿está bien? Listo, listo chicos, entonces les agradezco muchísimo, como siempre, su presencia, su valiosa participación, sus ganas siempre de estar en clase. Así que Dios mediante nos estaríamos reencontrando el próximo lunes a las 12:05. ¿Está bien? Listo, chicos. Igualmente, que tengan un muy bonito inicio de semana, un muy bonito lunes, ¿ok? Con muchas ganas. Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego, cuídense.